Buenos días, Aníbal. Bien, chicos, como están leyendo, el tema que tenemos es lógica proposicional, tema del curso de aritmética. Soy el docente César Villena. Bien, entonces, chicos, primero, antes de iniciar el tema, ¿sí? Quisiera saber si se están preparando por primera vez. ¿Es la primera vez que se están preparando? Buenos días, Sinderin. Primera vez, nos dicen. ¿Alguien ya se ha preparado antes? Primera vez también, Liz. Tercera vez y no lo captas bien. Esperemos que ahora sí. La tercera es la vencida, Boris. Francisco nos dice la segunda. Muy bien. Última. Vamos, Kenny, tiene que ser con todo entonces. Y Cintia también, primera vez. Última oportunidad nuevamente de Kenny. Yo te enseñé, Cindy. Ah, por eso no ingresaste, pues. Fue un mal profe, ¿no? Anthony, yo te enseñé en las tres ocasiones. Con razón no ingresas, pues. Ya fue, dice Michelle. F nomás. Con fe, nos dice Francisco. Boris me tiene fe. Anthony, tan mal te he enseñado, Anthony. Las fijas de este tema, nos dice Kenny. Ah, en reforzamiento. Yo dicté reforzamiento creo que 4 semanas y luego ya no pude. Boris, me viste con el cabello corto. Efecto pandemia, Boris. Efecto pandemia. Cindy pregunta por la clase anterior. Tuvieron literatura. Muy bien. Bien, entonces, vamos, chicos. Para el otro año será, dice Kevin. No seas malo, Kevin. Bien, chicos, lo que vamos a ver en la clase de hoy, ¿sí? Son, bueno, aquí un pequeño temario, ¿no? Un pequeño contenido. Las proposiciones, los conectivos lógicos, las tablas de verdad. Vamos a repasar lo que son tautologías, contradicciones, contingencias. Muy, muy, muy importante, las leyes lógicas, ¿sí? Y también la parte de los cuantificadores. Bien, entonces vamos primero con la lógica proposicional, ¿sí? Dentro de la lógica proposicional vamos a estudiar las proposiciones, básicamente. Entonces, debemos comprender qué es una proposición lógica, ¿sí? Una proposición lógica, como nos dice aquí el texto, es un enunciado coherente, ¿sí? No es todo enunciado, Cintia, no es todo enunciado, son los enunciados que se pueden clasificar como verdaderos o falsos, ¿sí? Buenos días, Jordi, ¿sí? Enunciado que yo lo pueda clasificar como verdadero o como falso, ya es proposición lógica. Bien, si yo no lo puedo clasificar como verdadero o como falso, no es proposición lógica. Para que sea proposición debe poder darle un valor de verdad. Bien, dentro de las proposiciones lógicas tenemos las proposiciones simples, aquellas que no contienen conectores lógicos, no contienen adverbio de negación. Se suelen representar con las letras P, Q, R y otras. En la proposición compuesta, ¿sí? Es aquella que tiene al menos un conectivo lógico. A ver, aquí muy importante, no son proposiciones lógicas los mandatos, los deseos, los enunciados, interrogativos o exclamativos. Se me ocurre a mí decir,
Alan García es el presidente del Perú. ¿Será una proposición? Correcto, sin que esos son solo enunciados. Gerardo nos dice que es falso. Es falso. Lo pude clasificar. Como lo pude clasificar, es proposición lógica. Si yo digo sí porque es verdadero. No, si yo digo, a ver, Alan García es presidente del Perú, eso es falso. Ya lo clasifiqué como falso. Lo pude clasificar. Al clasificarlo, al poder clasificarlo, ya es proposición. Con el solo hecho de poder clasificarlo, ya es proposición. En cambio, si yo digo, por ejemplo, deja de chatear, no es proposición, es una orden, ¿sí? Es un enunciado imperativo, es una orden. A ver, vamos a chocar aquí con un siguiente ejemplo. Yo digo, Alianza Lima es el mejor equipo del Perú. ¿Será proposición? Verdadero, me dice Michelle. Cintia me dice que no es. Andrea solo se ríe. No está comprobado, me dice Cintia. Falso, me dice Cinderin. Proposición falsa. No es objetivo. Correcto, Edson, no es objetivo. Cuando yo digo Alianza Lima es el mejor equipo del Perú, para algunos será verdadero y para otros será falso. ¿Por qué sucede esto? Porque es una opinión. Es una opinión, es solo una expresión. ¿Las opiniones pueden ser verdaderas o falsas? Ojo, ¿qué te dice aquí? Un enunciado verdadero o falso sin ambigüedad. Sin ambigüedad. Cuando yo digo Alianza Lima es el mejor equipo del Perú, para mí o para muchos es verdadero y para otros es falso. Entonces es ambiguo. ¿Por qué es ambiguo? Porque es una opinión. Las opiniones no son proposiciones lógicas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces, cuando alguien de tus compañeros o se pongan a discutir entre tus compañeros por qué equipo es el mejor, ya saben que la discusión es en vano, porque no van a llegar a algo concreto, no van a llegar a una verdad. Bien, es relativo, correcto, Sidney. Vamos ahora con los conectivos lógicos. ¿Quiénes son los conectivos lógicos? Un dogma, nos dice Kenny. Los conectivos lógicos son las palabras que sirven para enlazar proposiciones simples, formando una proposición compuesta, o cambiar el valor de verdad de una proposición. Bien, entonces, ¿qué conectivos conocemos? O vamos a ver aquí algunos ejemplitos, ¿sí? Vamos a ver aquí algunos ejemplitos de esto. Yo te digo, este número es divisible por 3 y este otro número es múltiplo de 11. Y este otro número, y este otro número. ¿Qué está haciendo este i? Este i me está enlazando, me está uniendo a estas dos ideas, correcto, une. Está cumpliendo la función de enlazar esas dos ideas. Yo podría representar esto con un P, podría representar esto con un Q. El I, ya vamos a ver más adelante, o incluso ya lo estamos viendo, que se representa con este símbolo. Justino es abogado o ingeniero. También tenemos aquí un conector. Me está enlazando la idea de que Justino es abogado con la idea de que Justino es ingeniero. ¿Sí? Se podría representar S o T. El símbolo de la O, la representación del O, sería de esta manera. Correcto, Boris. El sí, solo sí, el entonces también son conectores. Aquí tenemos un conector con sí, solo sí, ¿no? Carmen irá al cine, sí y solo sí, termina de limpiar la azotea. ¿Sí? El sí, solo sí, la representación del sí, solo sí, con la flecha bidireccional. Entonces, los conectivos nos sirven para enlazar ideas. Veamos ahora aquí.
Veamos ahora sí todos los conectores. Veamos todos los conectores. Tenemos la negación. Su símbolo, la virgulilla. El símbolo de la negación es la virgulilla. El esquema, la virgulilla, el símbolo se coloca delante de la simbolización de la proposición. Lo leeríamos como no P, ¿sí? Se lee así, no P. En otras palabras, ¿cómo podríamos representarlo también en otras palabras? No es cierto que, es falso que, ¿sí? Para la negación, cuyo símbolo es la virgulilla, tenemos el esquema, ¿y cómo se lee? Si hay preguntas, pueden hacerlas en el chat, chicos, sí, pueden hacerlas. ¿Es objetivo qué? A ver, Cintia, ¿qué pasó? ¿Es objetivo qué? No comprendo ahí tu mensaje. ¿Es lo mismo? ¿Es objetivo? Con la negación, no. ¿Es objetivo qué? El es objetivo no estaría negando. No es cierto que, es falso que, son las expresiones, ¿no? O incluso es falso que, también. No es cierto que, pero como es objetivo, no. En la disyunción débil, ¿qué es lo que tenemos para la disyunción débil? A ver, Boris nos dice, si digo ningún A es B, es negación. Ahí sería un detalle de cuantificadores, Boris. ¿Sí? Ahí sería, estoy aplicando un cuantificador allí. ¿Sí? Ningún A es B, ¿sí? Estoy aplicando ahí un cuantificador, no necesariamente una negación. ¿Sí? Es preferible en ese caso verlo como un cuantificador, no como una negación. Ah, objetable. Objetable. No he escuchado ese término, no lo he visto dentro de la lógica proposicional, no he visto que se use el es objetable. Quizás dentro de la parte filosófica, pero dentro de la lógica proposicional no he usado ese término y no he visto que se use ese término. ¿Sí? De todas maneras, Cintia, voy a averiguar el término y en la siguiente clase estaría detallando sobre ese término. ¿Sí? En la disyunción débil, ¿qué es lo que tenemos en la disyunción débil? Su símbolo, una cuña, el símbolo se coloca en medio de las proposiciones y la forma de leerlo sería P o Q. ¿Sí? A menos que o bien que sería otro de los términos para poder utilizarlo. En la disyunción fuerte, ¿qué es lo que tenemos en la disyunción fuerte? Su símbolo, el delta, delta o triángulo. Nuevamente se coloca en medio de las proposiciones, se lee o P o Q, o bien P o bien Q, que sería otra manera de poder decirlo. En la conjunción, el I, su símbolo, la cuña invertida, nuevamente en medio de las proposiciones se lee como P y Q, y en otras palabras sería sin embargo, aunque, pero también, son palabras que reemplazan a la conjunción, que reemplazan al I. En la condicional, su símbolo de la condicional, la flecha unidireccional, la flecha en una sola dirección. Nuevamente, la flecha en medio de las proposiciones, la forma de leerlo sería si P, entonces Q. Otra manera también de que puede aparecer en expresiones es en consecuencia, por lo tanto, se deduce. Boris nos tiene una pregunta, nos dice, ¿cuál es la diferencia si digo como o bebo y o como o bebo? A ver, cuando yo digo como o bebo, ¿sí? El primero, a ver, todos chicos atentos con lo que nos dijo Boris en el mensaje de Boris, nos pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Como o bebo?
con la expresión o como o bebo. En la primera, en la primera no es excluyente. Tú puedes comer, verdadero. Puedes beber, en efecto, puedes beber. Puedes hacer ambos, también, ¿sí? Y en la siguiente expresión, cuando me dice o como o bebo, ahí es excluyente. Solamente tiene que ser una de ellas. O bien comes, si comes ya no bebes, y si bebes ya no comes. Pongamos con un ejemplo un poquito más, quizás, más práctico. Si te dicen, por ejemplo, eh, ve y compra una gaseosa. Tú preguntas, ¿qué gaseosa? Te dicen Coca-Cola o Inca. Coca-Cola o Inca-Cola. Podrías traer Coca-Cola y no hay problema. Podrías traer Inca-Cola y no hay problema. Podrías traer ambas y tampoco hay ningún inconveniente. Pero cuando te dicen o Coca o Inca, o estudias o trabajas, ¿pueden ser los dos al mismo tiempo? ¿Qué es lo que hace mi doble O? ¿Qué es lo que está haciendo el doble O? Le está dando un énfasis, te está diciendo tienes que escoger. Cuando te dan el doble O, tienes que escoger solo uno. O San Marcos o Católica. Te están dando la opción, tienes que escoger solo uno. No pueden ser ambos a la vez. Eso es lo que hace mi doble O, mi disyunción fuerte. Por eso se le dice fuerte, porque te da a escoger entre uno de ellos. En cambio, cuando te dicen, cuando es débil, San Marcos o Católica, si quieres estudien las dos, no hay ningún problema. Pero cuando te ponen un doble O, es un O fuerte. Es una disyunción fuerte, te está dando a escoger. Tienes que escoger, obligatoriamente. Yo te digo, a ver, para los chicos, débil o fuerte, la firme o la trampa. Igual para las chicas, ¿no? Que tienen por ahí su ganado. Claro, pues lo tienen y lo tienen bien oculto, ¿no? Nadie sabe. ¿No me escuchas bien, Boris? ¿Los demás tienen ese problema? A ver, todos los que no me escuchan bien deben de recargar a la página. ¿Sí? Sí se escucha, de vez en cuando. Ok, ok. Claro, F5, recargar la página y posiblemente sea un problema de conexión. Bien, entonces continuamos aquí, continuamos con los conectores. Sindering sí nos escucha bien. Sí, continuamos. Tenemos un último conector, el bicondicional. ¿Sí? El bicondicional es una flecha en dos sentidos, una flecha bidireccional, una flecha en dos sentidos. Nuevamente se coloca en medio de las proposiciones y la forma de leerlo sería P, sí y solo sí, Q. P, sí y solo sí, Q. ¿Sí? Cuando y solo cuando sería otra manera de poder escribirlo. A ver, leo los mensajes que están escribiendo. Diferencia entre condicional y bicondicional. Un ejemplo común entre condicional y bicondicional, me dice Boris. A ver, si estudias, entonces ingresas. Y bicondicional. Mira, si estudias, a ver, primero condicional. Veamos condicional. Si estudias, entonces ingresas. A implica B. A es la causa para que suceda B. Tengo causa, tengo efecto. Corrí mucho, entonces me cansé. Eso es condicional.
A implica a B, como nos dijo Cintia. En el bicondicional, lo que vamos a tener es que A implica a B y al mismo tiempo B implica al A. A ver, te regalo un auto si y solo si ingresas. Te regalo un auto si y solo si ingresas. Si ingresas, ¿qué tiene que suceder? Te regalo el auto. Si te regalo el auto, ¿qué tendría que suceder entonces? Tendrías que ingresar. A siempre que y solo cuando B. Correcto, Cintia, es otra manera de poder expresarlo. El cuándo y solo cuando. Ese es el bicondicional. En el bicondicional, justamente, su símbolo es la flecha en las dos direcciones, porque A implica a B y B al mismo tiempo está implicando a A. ¿Quedó claro, Boris? Bien, mira, vamos con aquí, un detalle más. Y el replicado, replicador. ¿Cuál replicador, Cintia? Mira, aquí una pequeña observación. ¿Qué sucede cuando nos mencionan el ya que, el puesto que, el debido a qué? La flechita a la izquierda. ¿Flecha a la izquierda? Flecha a la derecha es el condicional. El condicional es flecha a la derecha y el bicondicional es la flecha en doble sentido. Flecha a la izquierda es un abuso en la notación, ¿sí? La flecha indicando a la izquierda, flecha solita indicando a la izquierda, eso es un abuso en la notación. No se usa, no se usa, ¿sí? Algunos textos, algunas academias lo usan, ¿sí? Algunos textos, ¿sí? Antiguos sobre todo, ¿sí? Algunos textos antiguos lo usan. Algunas academias todavía lo siguen usando. San Marcos, te digo, San Marcos no utiliza la flecha hacia la izquierda. San Marcos no utiliza la flecha a la izquierda. ¿Bien? Entonces, justamente aquí vemos una observación con respecto a lo que nos mencionaba Cintia, la flechita a la izquierda. Hay una forma de interpretarlo aquí. Cuando yo tengo P, entonces Q, una manera de leerlo es con Q puesto que P. Mira, mira quién se menciona primero. Q puesto que P. Entonces, Q puesto que P es lo mismo que el P, entonces Q. Cuando te dicen Q debido a que sucedió P, se cansó debido a que corrió mucho. Se cansó debido a que corrió mucho. Corrió mucho, entonces se cansó. Cuando nos mencionen el ya que, el puesto que, el porque, debido a que nos están mencionando, correcto, primero nos mencionan el efecto y luego la causa. Entonces hay que tener criterio al momento de escribirlo. La manera correcta de escribirlo es causa-efecto, como nos dice Francisco. Causa-efecto. P, entonces Q. ¿Queda claro, Cintia, Boris? Se fue la señal. Si me dicen efecto y luego la causa, correcto, lo tienes que ordenar, Boris. Lo tienes que ordenar. Si se menciona primero el efecto y luego la causa, se tiene que ordenar. Continuamos entonces con la tabla de los valores de verdad. Mira, aquí ponemos todas las combinaciones posibles que tenemos. Hemos dicho que la proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Cuando tenemos dos proposiciones que van a estar enlazadas con un conector,
necesitamos ver todas las combinaciones posibles que existan. Verdadero, 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 falso. Es una de las combinaciones. ¿Qué otra combinación tenemos? Ahora empezando con la primera falsa. Falso, verdad y falso, falso. Ya tenemos todas las combinaciones posibles para dos proposiciones. Si te digo la negación es lo más sencillo. Si es verdadero, niégalo. Niega un verdadero, se transforma en falso. Niega un falso, se transforma en verdadero. Negar un falso se transforma en verdadero. Ahora por aquí, con el O. ¿Qué sucede con el conector O? Los que ya tienen aprendidas las tablas en buena hora. Para aquellos que se están preparando por primera vez, te sugiero aprenderlas de la manera en la que te voy a indicar. El conector O. ¿Qué sucede con el conector O? El O es falso cuando ambas componentes sean falsas. El conector O va a ser falso cuando ambas componentes sean falsas. En el resto de los casos va a ser verdadero. El O es falso cuando las dos componentes son falsas. En el resto de casos es verdadero. ¿Qué sucede con el conector I? ¿Qué sucede con el conector I? El I va a ser verdadero cuando ambas componentes sean verdaderas. El I va a ser verdadero cuando ambas componentes sean verdaderas y en el resto de casos será falso. ¿Qué sucede con el entonces? ¿Qué sucede con el condicional? Grábatelo de esta manera. Y sugerencia. El condicional únicamente va a ser falso, únicamente va a ser falso cuando la primera componente sea verdadera y la segunda sea falsa. El condicional solamente va a ser verdad, solamente va a ser falso cuando el primero sea verdadero y el segundo sea falso. En el resto de casos es verdadero. ¿Qué sucede con el sí solo sí? ¿Qué sucede con el sí solo sí? El sí solo sí es verdadero cuando ambos sean iguales. Si son iguales, verdadero. En el resto de casos, es falso. ¿Y qué sucede con la disyunción fuerte? El o fuerte, todo lo contrario al sí solo sí. El o fuerte, todo lo contrario al sí solo sí. Cuando sean iguales, es falso. Cuando sean iguales, es falso. Un ejemplo de o fuerte, quizás para recordarlo. O estás vivo o estás muerto. ¿Pueden ser ambos al mismo tiempo verdaderos? O estás vivo o estás muerto. ¿Pueden ser ambos verdaderos al mismo tiempo? No, entonces falso. ¿Eh? Quizás por ahí una manera de recordar el o fuerte. Un ejemplo en que será falso una P o Q, otro en que será verdadero P y Q. No, eso ya depende de las proposiciones que nos estén dando, Boris. Eso ya depende de las proposiciones que nos estén dando. Pero, a ver, para más o menos dar un ejemplito, a ver, vamos a poner aquí una pizarra. ¿Sí? Dame un segundo. Por ejemplo, yo te digo, a ver, ¿se está viendo? Sí se está viendo, ¿no? Y yo te digo, no sé, a ver, Perú ganó el Mundial, para ser más específicos, el Mundial de Rusia, ¿sí? Y eh, Boris es sanmarquino. ¿Qué sucedería ahí? Aquí la simbolización sería, Perú ganó el Mundial, P. El I ya sabemos. Boris es sanmarquino, Q. Perú ganó el Mundial, falso. Boris es sanmarquino, aún no, falso. Falso y falso, ¿qué sucede? Falso. Falso y falso es falso. ¿Sí?
Pero por eso ya depende de las proposiciones, ¿no? No sé, el gato es un mamífero o el perro es un can, no sé, el perro es, no sé, es vegetariano, pues, ¿no? ¿Qué vamos a tener por aquí? El gato es un mamífero, verdadero. El perro es vegetariano, falso. ¿Verdad o falso? ¿Qué sucede con el o? Para que el o sea falso, ¿qué tiene que suceder? Ambos tienen que ser falsos. Para que el o sea falso, ambos tienen que ser falsos. ¿Ambos son falsos? No. ¿Cómo será mi resultado? Verdadero. Por eso, va a depender de las proposiciones que te estén dando, ¿sí? Va a depender de las proposiciones. Dentro de poco ya Boris es sanmarquino, ¿no? Dentro de poco. Aquí, una pequeña observación. Sanmarquino y de los mejores todavía. Una proposición compuesta la vamos a llamar tautología, ¿sí? La vamos a llamar tautología si siempre toda su tabla de verdad es verdadero. La combinación es siempre verdadera, sin importar sus componentes. Y será contradicción, ¿sí? Lo vamos a llamar contradicción si todo el resultado es falso. Se va a llamar contingencia cuando tenga una mezcla de verdaderos y de falsos. Cuando tenga una mezcla de verdaderos y de falsos, lo vamos a llamar contingencia. Cuando todo sea verdadero, lo vamos a llamar tautología. Y cuando sea una mezcla de, perdón, cuando sea todo falso, lo vamos a llamar contradicción. ¿Sí? Son solo nombres. Son solo nombres. Vamos ahora con proposiciones lógicamente equivalentes. Mira, vamos a decir que dos proposiciones son lógicamente equivalentes y se va a representar así, no con un igual, sino con un igual y una rayita más, ¿sí? Si tienen la misma secuencia de valores de verdad en su matriz principal. Profe, en castellano, ¿cómo sería? Mira, tenemos dos proposiciones aquí, P entonces Q, por aquí al margen derecho tenemos negación de P o Q. Elaboramos la tabla de verdad, ¿sí? Recordemos, el entonces solamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Aquí es falso. En el resto de casos es verdadero. Ahora elaboremos la tabla para el no P o Q. La negación de P. ¿Cómo sería la negación de P? Falso, falso, verdad, verdad. Se niega el antecedente, nos dice Cintia. Correcto, negamos aquí la negación de P. Y el valor de Q, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué sucede con el conector O? ¿Qué sucede con el conector O? Recordemos, el O es falso cuando los dos son falsos. Correcto, Juan. Los dos tienen que ser falsos para que sea falso. En el resto de casos es verdadero. Y observa qué ha sucedido con ambos resultados. ¿Qué ha sucedido con ambos resultados? ¿Cómo son? Son exactamente iguales, en el mismo orden. Cuando tengamos esa situación, vamos a decir que estas proposiciones son equivalentes, ¿sí? P entonces Q es equivalente a no P o Q. Son equivalentes. Entonces, escribir esto de aquí es lo mismo que escribir esto otro. Escribir P entonces Q es lo mismo que escribir no P o Q. Es lo mismo. A esto, ¿cómo se le va a llamar? Correcto, Cintia. Negado de P, entonces Q. Niego el primero, copio el segundo. A esto es lo que se le va a llamar ley de la condicional. ¿Sí? Hay algunas equivalencias, eh, no P, no P o Q, lady. No P o Q. Te olvidaste de la negación. Se niega acá. Hay una negación. No P o Q.
A ver, ¿hay preguntas? A través de tablas de verdad puedo comprobar la veracidad de fórmulas de lógica proposicional. Así es, correcto. Así es, Boris. Es correcto lo que... ¿Sí? ¿Hay alguien que está comentando? Cintia, a ver. Sí, no, lo que yo le decía es que ahí nos están dando P, entonces Q, pero si en todo caso fuera no, entonces Q, ahí como está negando el antecedente, entonces negado de no P sería P o Q. Ah, correcto, sí. Muy bien, Cintia, muy buena tu deducción. Muy bonita tu deducción. Gracias. Mira, vamos a hacer aquí el comentario de lo que hace Cintia, ¿sí? Vamos a ver eso justamente. Cintia nos dice, mira, está haciendo ya una bonita deducción, y eso es lo bueno de la lógica del lenguaje simbólico. Nosotros tenemos esto, P entonces Q, hemos dicho que es equivalente a no P o Q. ¿Sí? Esto es lo que acabamos de ver. Se le ha llamado ley del condicional. Lo que Cintia ahora nos dice es, profe, ¿qué pasaría si yo tengo aquí no P, entonces Q? ¿Qué es lo que sucedería? Mira, ¿qué es lo que hace aquí? Negó el primero, enlace O y copió el segundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí entonces? Exactamente lo mismo. Niego el primero. Tendría que tener la negación de la negación de P. Enlace O y copio el segundo es Q. Pero aquí nos estamos adelantando ya un poquito. ¿Qué va a suceder con la doble negación? Es como si tuvieras menos 3. ¿Qué pasa con esa doble negación? Se anula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? P. P o Q. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? Que no P, entonces Q, es lo mismo que P o Q. Obviamente esto ya con el tiempo y con la práctica lo vamos a hacer de inmediato, ¿sí? Para los que se están preparando por primera vez, es quizás un poco difícil, pero ya tienes que practicar para que sea rápido, ¿sí? Por ejemplo, también podríamos poner así, mira, ¿qué pasa si yo te pongo P entonces no Q? ¿Cómo sería el P entonces no Q? Niego el primero, niego el primero. Enlace O, enlace O. Copio el segundo, copio el segundo. Ya está, ¿sí? Hay que tenerlo presente, ¿sí? O sea, si no comes, es decir que comes. Boris creo que está con hambre, ¿no? Desde hace un momento está que nos hace ejemplos con comer. Por sí solo, si yo digo comes, a ver, si yo digo comes, esto yo lo puedo representar con P, puedo clasificarlo como verdadero, puedo clasificarlo como falso. No ha desayunado, ¿no? Esto así, tal cual está como comes, no es una proposición, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Sería Gerardo come, ¿no? Para ya no poner Boris. Gerardo almuerza. Y yo pongo, no es cierto, ¿sí? Doble negación, como nos dice, a ver, no es cierto que, no es cierto que Gerardo no almuerza. Gerardo no almuerza. Si esto de acá yo lo llamo P, Gerardo almuerza lo llamo P, Gerardo no almuerza sería la negación de P. Y este no es cierto, otra negación. Tendría la negación de la negación de P. Ahora, ¿qué tendríamos? Doble negación, ¿en qué se transforma? Doble negación se anula, quedaría simplemente P. ¿Sí? Regresamos a, a las diapositivas. ¿Sí? Vamos ahora justamente con las leyes. Son muchas las leyes y aquí vamos a poner las más importantes que tú debes saber. Ley involutiva, justamente lo que mencionábamos. ¿Sí? Doble negación se anula.
Conmutativa, decir P o Q es lo mismo que decir Q o P. Decir P y Q es lo mismo que decir Q y P. Bien, puedo cambiar el orden y pasa absolutamente nada. Eso es lo que nos dice la propiedad conmutativa. En la propiedad asociativa, ¿qué es lo que vamos a tener? Mira, ¿cómo reconozco la propiedad asociativa? Las operaciones son las mismas. P, O, Q o R. Las operaciones son las mismas, ambos son O. Como las operaciones son las mismas, yo puedo agruparlo como mejor me convenga. P, O, Q, O, R. Lo mismo sucede cuando es un I. Si la operación es la misma, P y Q, y R, yo puedo asociarlo como PI, Q y R. ¿Sí? Puedo asociarlos, agruparlos como mejor me convenga cuando la operación es la misma. ¿Qué sucede en la distributiva? PI, QOR. Date cuenta que ahora aquí las operaciones son contrarias. Tengo PI, perdón, acá un PO, y en el paréntesis tengo un QIR. ¿Quién es el que se va a distribuir? ¿Quién es el que se va a repartir? Este que está aquí afuera. El PO, todo lo que está afuera, Cintia. El P con su conector. El PO. El PO es el que se reparte. POQ y POR. Todo esto que está aquí afuera es el que se reparte, el PO. ¿Sí? Lo mismo si fuera un PI, ¿sí? Lo que se reparte es el que está afuera, PIQ o PIR. ¿Sí? ¿Se comprende esta parte de las leyes? Ok. Hay que aprenderlas bien. Acá tenemos más leyes, leyes de De Morgan. ¿Qué tenemos en las leyes de De Morgan? ¿Qué sucede con la negación? Menos delante de un paréntesis, no sé si lo has visto así en colegio. Negación delante de un paréntesis, ¿qué es lo que va a hacer? Va a afectar a cada uno de ellos, pero aquí también afecta al conector. Si el conector era un O, lo va a voltear. Lo volteó, ¿lo transformó en qué? Lo transformó en un I. Negación de P y Q. Niego P, niego Q, ¿y qué hace el operador? También le da la vuelta. Era un I, lo transforma a un O. A ver, Donato, en todos los tipos de proposiciones, lo anterior, ¿a cuál te refieres con lo anterior? La distributiva, la asociativa, la conmutativa, la involutiva. Claro, claro, con todo tipo de proposiciones, con todo tipo de proposiciones. Por eso son leyes. Así es Kenny, justamente nos dice Kenny. Por eso son leyes, funciona con todas las proposiciones. Ahora, si gusta, vemos algunos ejemplitos antes de entrar a los ejercicios. Ley del complemento. Aquí una manera que yo tengo de recordarlo, no sé si te sirva a ti, ¿sí? Te la comparto de todas maneras. Si yo te digo es y al mismo tiempo no es y al mismo tiempo, esto es un y, es y al mismo tiempo no es blanco y al mismo tiempo no es blanco, ingresó y al mismo tiempo no ingresó. Profe, está hablando piedras. Eso sería falso. Es y al mismo tiempo no es falso. Ley del complemento. Pero ¿qué pasa si yo te digo es o no es? Tenemos siempre un amiguito por ahí, ¿no? ¿Es o no es? Eso es verdad. Puede ser o puede no ser. Eres o no eres, ¿no? Ya salió el meme. ¿Eres o no eres? Es verdadero. Entonces, a partir de ahora lo vas a recordar con ello, ¿no? ¿Eres o no eres? Eso es verdad. Pero ¿qué pasa si yo te digo eres y no eres? ¿Tiene sentido que te diga eres y no eres? No, no tiene sentido. ¿Cómo es? Falso. Una contradicción. ¿Sí? Entonces ya tienen ahí un recurso para poder recordarlo.
Ley del complemento. Ley de absorción. Esto le gusta usar a San Marquitos, ¿sí? Esto le gusta usar a San Marquitos, la ley de absorción. Ya los chicos con experiencia, no vamos a decirle cicleros, vamos a decirle con experiencia, saben que San Marquitos le gusta usar esto, ¿no? Decanos, dice Boris. Dinosaurio. Mira, las operaciones, ¿cómo reconozco esto? Las operaciones son contrarias, ¿sí? Las operaciones son contrarias. ¿Y qué sucede? Tengo un elemento repetido. Operaciones contrarias y tengo un elemento repetido. ¿Con quién me quedo como respuesta? Con el elemento repetido. Esa es la ley de absorción y funciona también en este caso. Las operaciones son contrarias, uno es un i, el otro es un o, y tengo un elemento repetido. Operaciones contrarias, elemento repetido, me quedo con el elemento repetido. Ahora tenemos la segunda parte de la ley de absorción. Operaciones contrarias. Tengo un elemento y tengo su negado. Operaciones contrarias. Tengo un elemento y tengo su negado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Copiar la parte externa. ¿Quién es la parte externa? En este caso, el PO. PO. U. Lo mismo por aquí. Operaciones contrarias. Uno es un I, el otro es un O. Tengo un P y tengo la negación de P. Operaciones contrarias. Un elemento su negado. ¿Qué es lo que hago? Copio la parte externa, el PI. PI. ¿Quién es el que está faltando? Si hay un conector, alguien más debo colocar. El Q. Así es, así el negado estuviera afuera, Cintia. Así el negado estuviese afuera. Por eso yo digo, operaciones contrarias, un elemento y su negado. El negado podría estar afuera, no hay ningún problema. La ley de la bicondicional. Bueno, esto es sencillo. Si es la flecha en dos sentidos, yo lo puedo repartir. P entonces Q, y al mismo tiempo Q entonces P. Esto es la ley del condicional. P entonces Q y Q entonces P. Una pequeña observación con respecto al sí, solo sí también. ¿Sí? Correcto, Marco Antonio. Si el negado estuviera afuera, sería no P o Q. Vamos a ver luego unos ejemplitos de ello. Vamos a ver unos ejemplitos de ello en un momento, terminando todas las leyes. Mira aquí. El sí, solo sí, ya lo habíamos dicho en las tablas de verdad. En las tablas de verdad. Gracias, tutora. Gracias, tutora. En el sí, solo sí, lo habíamos mencionado en las tablas de verdad. Es todo lo contrario. El o fuerte es todo lo contrario al sí, solo sí. Si es todo lo contrario, es como si fuese su negación. Entonces, decir P sí y solo si Q es equivalente a decir la negación de P o Q, de P o fuerte Q. Vamos ahora aquí con la parte de los cuantificadores, ¿sí? Vamos con la parte de los cuantificadores. ¿Sí? Son aquellos símbolos utilizados, ¿sí? Para indicar cuánto o qué tipo de elementos cumplen con una determinada propiedad. Tenemos el cuantificador universal, ¿sí? Que se utiliza para afirmar que todos los elementos de un conjunto cumplen con una determinada propiedad. ¿Sí? Su símbolo, la A invertida, y se lee para todo o para cada elemento. Y el cuantificador existencial se utiliza para indicar que existen uno o más elementos en el conjunto que cumplen con una condición o propiedad determinada. Se denota con la letra E invertida y se lee existe al menos o existe por lo menos. ¿Sí? Vamos a poner aquí ejemplitos de ellos. Si es que no hay una pregunta, a ver, creo que están escribiendo. Están escribiendo algo. Existencial es igual que particular. Eh, no es un sentido estricto, pero sí podría entenderse así, ¿no? Es un caso particular. Sí podría entenderse de esa manera. Puede compartir, ¿no? La vamos a compartir de nuevo, creo que se dejó de compartir.
Y se ha dejado de compartir. Entonces, mira aquí unos ejemplitos de esto. Vamos a ver unos ejemplitos. Sobre todo, ¿cómo se lee? Debo aprender a leer esto, leer el lenguaje matemático. Esto lo leería para todo x que pertenece a los naturales, el 2x más 1 es impar. Para todo x que pertenece a los naturales, 2x más 1 es impar. Esa sería la forma de leer. En el siguiente, la a invertida nuevamente se lee para todo. Para todo a que pertenece a los números naturales, existe un número real tal que ese número real está comprendido entre a y a más 1. Es la forma de leerlo. Para todo a que pertenece al conjunto de los números naturales, existe al menos un x que pertenece al conjunto de los números reales que cumpla con estar comprendido entre a y a más 1. Bien, eso es lo que tenemos con respecto a los cuantificadores. Nos quedan 2 minutos antes del receso, así que vamos a hacer ejemplitos de esto. Bien, voy a colocar la pizarra, donde está, a ver, mi pizarra, se fue mi pizarra. Aquí está. Por ejemplo, me hicieron consultas con respecto a la parte de la absorción. Me decían, ¿qué pasaba si yo tengo esto? No P o P y Q. A ver, vamos a ver si se está comprendiendo la ley de absorción. ¿Qué es lo que sucedería aquí? ¿Cómo son estos operadores? ¿Cómo son estos operadores, chicos? Diferentes, opuestos, contrarios, diferentes, opuestos, contrarios, como desees llamarlo. Bien. Operadores contrarios, operaciones contrarias. ¿Qué tengo? Un elemento y tengo su negado. Tengo un elemento y tengo su negado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Copio lo que está afuera. ¿Quién es lo que está afuera? No P. No P con O. ¿Quién me falta? Me falta el Q. Ya está. Es más, te lo pueden dar en forma invertida, mira. Q y no P, O, no Q. Vamos chicos, no caigas. ¿Cómo sería la respuesta? Operaciones contrarias. Operadores contrarios. Un elemento y acá aparece su negado. Q y no Q, aparece su negado. Ah, entonces, ¿qué es lo que hago? Copio lo que está fuera del paréntesis, que sería no QO. No QO. ¿Quién es el que me está faltando? ¿P? ¿Quién es el que me está faltando? ¿Quién es el que me está faltando? No caigas. No P. Correcto. No P. Bien, eso es lo que estaría faltando. Bien, chicos, entonces. Ah, demostrarlo, Donato. A ver, ya tenemos al alumno que nos pide demostraciones. ¿Cómo se demuestra esto? ¿Sí? En general, ¿cómo se demuestra? Se demuestra con tablas de verdad. ¿Sí? Se demuestra con tablas de verdad. ¿Qué es lo que vas a hacer si quieres demostrarlo? Haz tu tabla de verdad para P y Q. Q, ya sabemos, verdadero, falso, verdadero, falso. La negación de P, falso, verdad, falso, verdad. Poniendo en tela, Donato pone en tela de juicio lo que decimos. La negación de Q, ¿cómo sería? Falso, verdad, falso, verdad. Elabora tu tabla de verdad. Ah, es no P, ¿no? Sí, hay un lapsus aquí. No P sería falso, falso, verdad, verdad. Negación de Q, falso, verdad, falso. Bien. Ahora aquí, el I es verdadero cuando los dos son verdaderos, verdadero. En el resto de casos es falso. El O es falso cuando los dos son falsos, falso. No hay otros dos falsos, el resto de casos verdadero. Tenemos esto como resultado, ¿no? Vamos a dejarlo allí. No Q, falso, verdad, falso, verdad. La negación de P, falso, falso, verdad, verdad. El O es falso cuando los dos son falsos. En el resto de casos es verdadero. Nos estamos pasando del receso, chicos, aquí. ¿Cómo salió este resultado? ¿Cómo salió este resultado? Son idénticos.
son iguales. Bien, volvemos chicos, volvemos, tenemos un receso, volvemos en unos minutos. Ya terminó, así es, ya terminó. Debemos continuar con la clase. Ahí están, no se han movido algunos, ¿no? Yo supongo que han estado resolviendo los ejercicios. Obvio, dice Michelle, ¿no? ¿Cómo comparo la anterior? Me dice Boris. ¿En cuál? ¿Cómo comparo la anterior a ser más específico, por favor, Boris? Milagros, aquí estamos. Toca resolver entonces ya los ejercicios de clase. Vamos con los ejercicios de clase, chicos. El primero de los ejercicios. Este, A ver, Boris, te escuchamos. sí, sino que en la diapositiva anterior, ¿lo puede retroceder por favor rapidito? Sí, Ya. a ver, aquí. Justamente cuando estaba explicando sobre la negación, sobre de verdad, comprobando, ¿no? Las tablas de verdad. Allá, ya. Ya. La cosa es que justamente había una parte en la cual, no sé cómo comparaba. Si comparaba, o sea, toda la resolución, A no esta sé te si, refieres. a ver, sí, sí, ya. Justamente en la parte de abajo dice entre paréntesis Q, este, Q, O, negación P, ya, esa parte, Acá. todo eso, ujú, todo eso lo ha comparado el B, F, ese de ahí, ya, ese de ahí lo comparó con toda la negación de Q, ¿cierto? Correcto, así Y de ahí es. sacó todo ese valor, ¿no? Solamente por eso, nada más, pregunto. Correcto, correcto, Ah, sí. ya, Este ya. resultado, Ujú, este resultado del paréntesis ujú, se resolvió con este resultado de este otro, del no Q. ajá, ¿Con qué conector? Con el conector O. ya. Nada más, profesor. Gracias. No hay de qué, no hay de qué. Bien, entonces volvemos ahora sí a la diapositiva. Yo estoy entre diapositiva y pizarra, a ese otro donde yo puedo escribir lo llamo pizarra, ¿sí? Entonces, ahora sí, los ejercicios de clase. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice, de los siguientes enunciados, ¿cuál o cuáles son proposiciones lógicas? En la primera nos dice 2x menos 2 es un número par. A ver, chicos, vamos, quiero ver tus respuestas en chat, ¿sí? Quiero que colabores, quiero que participes. 2x menos 2 es un número par. ¿Será una proposición sí o no? No. Marco Antonio, Gerardo, Kevin nos dicen que no. No, porque podría ser verdadero o falso a la vez. Sí, nos dice Jefferson, sí, nos dice Cintia, Jade, Melissa, nos dicen no, enunciado abierto, si es, a ver, bien, entonces están las dudas. Mira, no es proposición, cumple para todo número, nos dice Cintia. No es proposición, porque yo no sé si es que el X es número, para empezar. 2x menos 2 es un número par, pero ¿el X qué es? ¿Qué es el X? ¿Qué pasa si X es un polinomio? ¿Qué pasa si X es una matriz? No especifica, correcto, no se especifica quién es el X. Por lo tanto, no es proposición. Yo no puedo asignarle un valor de verdadero o de falso, ¿sí? Hay que tener cuidado. X es una variable. En la siguiente, en la 2, allá bueno, salió la respuesta, ¿no? 5 tercios menor que 7 quintos. ¿Se puede clasificar como verdadero o como falso? 25 menor que 21. Bueno, la proposición es falsa, pero sí es proposición lógica, ¿no? Es una proposición lógica cuyo valor es falso. La siguiente, la tercera. El cero es un número entero y también es par.
El cero es un número entero y también es par. Verdadero, verdadero. ¿Sí? Lo puedo clasificar como verdadero y en este caso es proposición lógica. 3x más 5 mayor que 9. Ya no caigas. Ya no caigas. En la primera caíste. No es proposición, correcto. No es proposición porque no sé quién es el x. A ver, una variante de esto, una variante de esto. Si yo te digo, él es ingeniero, ¿será proposición cuando yo te digo, él es ingeniero? No lo es, correcto. No lo es. ¿Por qué? Porque el él estaría haciendo la parte de variable. Yo no sé quién es él. ¿Sí? Entonces hay que tener allí bastante cuidado con las expresiones. En efecto, la respuesta sale en la alternativa B. Son proposiciones la 2 y la 3. 2 y 3 son proposiciones lógicas. Tómale un pantallazo por si gustas. No sé si están tomando pantallazos de los ejercicios o solamente están viendo los videos, pero en todo caso aquí tienes para que le tomes el pantallazo. Vamos al siguiente ejercicio. Si hay preguntas, las hacen por el chat, ¿sí? También tenemos el chat interno por si deseas preguntar y te avergüenza escribir en el chat público, puedes escribirme en un chat interno, ¿sí? No hay ningún inconveniente con ello. Solo le das clic sobre mi nombre y le das iniciar chat privado. De nuevo, a ver, vamos de nuevo, Eduardo. Mira, aquí. Tenemos que para que esa proposición lógica, yo debo poder clasificarlo como verdadero o como falso. Para que sea proposición, debo poder clasificarlo. 2x menos 2 es un número par. No lo puedo clasificar porque no sé qué es el x. No sé si x es número, es una variable, no lo sé. X es variable. Entonces, no lo sé. ¿Qué pasa si x, por ejemplo, trabajando en números, qué pasa si x fuese 0? ¿O qué pasa si x fuese 1? ¿Qué pasa si x fuese una matriz, si x fuese un polinomio? No lo sé. Por lo tanto, no lo puedo clasificar, no es proposición. Para la siguiente, 5 tercios menor que 7 quintos, 25 menor que 21, falso, profe. No es proposición lógica, pero es falsa. El cero es un número entero, verdadero. El cero es un número par, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Lo pude clasificar, profe. Ah, entonces es proposición lógica. 3x más 5 es mayor que 9. Nuevamente, no sé quién es mi x. No sé quién es el x. El x es variable. No es proposición lógica debido a que el x es variable. Tenemos entonces como respuesta la alternativa B. En la 2, dice, la proposición, si existe democracia, entonces o no hay detenciones arbitrarias o hay violaciones de los derechos civiles. Esa proposición es falsa. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. A ver, Eduardo, ¿hay algún comentario, alguna pregunta? De nada, de nada, Eduardo. Vamos a decir que P sea existe democracia. Vamos a decir que Q hay detenciones arbitrarias y R hay violaciones de los derechos humanos. Ten cuidado, chicos, que las proposiciones simples, en las proposiciones simples no hay la negación. Si te das cuenta, aquí hay una negación, pero al mandarlo a proposición simple, normalmente hay detenciones arbitrarias. Ahora, vamos con la formalización del texto. Si existe democracia, sería P. Entonces, P, entonces, si existe democracia, P, entonces, ¿qué es lo que viene luego de ese entonces? ¿Cuál es la consecuencia? O no hay detenciones arbitrarias o hay violaciones de los derechos humanos. Un doble O. Un doble O. No hay detenciones arbitrarias. Negación de Q. O hay violaciones de los derechos civiles. O R. Un O fuerte. Correcto, Cintia. Entonces, formalizándolo, una disyunción fuerte. Correcto, Marco Antonio. P, entonces, si existe democracia, entonces, o no hay detenciones arbitrarias, no
hay violaciones de los derechos, o hay violaciones de los derechos civiles, R. Pero nos dicen que es falsa, la proposición es falsa, es falsa. Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Pero mira, recordemos de las tablas de verdad. Recordemos de las tablas de verdad. Cuando el condicional, cuando el entonces es falso. Correcto, Cintia, muy bien. Un condicional, un entonces, es falso cuando la primera componente es verdadera, es decir, el P tiene que ser verdadero, y todo el paréntesis tiene que ser falso. El P es verdadero y todo el paréntesis es falso. Pero vamos a dejarlo allí, vamos a trabajar con el P es verdadero. Bien. Si el P es verdadero, a ver, veamos la primera proposición. ¿Qué nos dice la primera proposición? Hay detenciones arbitrarias, puesto que no existe democracia. No existe democracia, entonces hay detenciones arbitrarias. Recuerda esto del dado que, el puesto que, te menciona primero el efecto y luego te está mencionando la causa. Entonces tenemos no P, entonces Q. ¿Y cómo es el no P? Sale verdadero, nos dice Cintia. ¿Cómo es el no P? La negación de P. ¿Cómo sería la negación de P? Falso. Falso, entonces Q. A ver, mira, ¿qué pasa si P es verdadero? Perdón, si Q es verdadero. Si Q es verdadero, si Q es verdadero, ¿cómo sería tu respuesta? Falso, entonces verdad. Fíjate tus tablitas si todavía no las aprendes. Falso, entonces verdad, sale verdad. Si Q fuera falso, fíjate en tus tablitas, falso, entonces falso, ¿qué te da como resultado? Siempre sale verdadero. Correcto. La respuesta sería verdadero. Profe, ¿y siempre tengo que estar probando uno con uno? No. ¿Por qué? Recuerda, el condicional solamente va a ser falso, el condicional me va a dar como respuesta falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. ¿El primero es verdadero? ¿El primero es verdadero? No. ¿Podrá darte un resultado falso? Recuerda, el condicional solamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. ¿El primero es verdadero? No. ¿Podrá dar un resultado falso? No. Y si no puede ser falso, ¿qué le queda por ser? Verdadero. Para la segunda, ¿existe democracia o hay detenciones arbitrarias? ¿Existe democracia P o hay detenciones arbitrarias o no hay, perdón, no Q? La segunda también es verdadero, nos dice Cintia. El P es verdadero. Eso es lo que conocemos. P es verdadero. Para, para que un O sea falso, ¿qué debe suceder? Para que un O sea falso, ¿qué debe suceder? Ambos tienen que ser falsos, ¿correcto, Cintia? Para que un O sea falso, ambos tienen que ser falsos. Pero ya tengo que uno es verdadero. Entonces mi resultado será verdadero. ¿Correcto, Boris? Para la tercera, si no hay violaciones de los derechos civiles, entonces no R, entonces existe democracia. Entonces P. Conocemos el valor de P es verdadero. ¿Cómo sería el no R entonces P? Nuevamente, recuerda el condicional. El condicional es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Para que sea falso, este segundo tiene que ser falso. ¿Este segundo es falso? No. Entonces, ¿podrá ser falso? No. Verdadero. Sale A de avión, ¿no? La respuesta en la alternativa A. Tómale el pantallazo y si no hay preguntas, pasamos a la 3.
En la 3, ok, ok, Boris, mira. Recuerda, el condicional. El condicional únicamente es falso, únicamente me da por resultado falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Para que mi resultado sea falso, el segundo tiene que ser falso. Pero el segundo no es falso, es verdadero. ¿Podrá dar un resultado de falso? No puede haber un resultado de falso. Si no puede haber resultado de falso, la única opción que le queda es ser verdadero. Pasamos al siguiente. Alfredo tiene neumonía, pero no necesita un respirador artificial. Entonces, no es cierto que Alfredo tiene neumonía o necesita un respirador artificial. Primero formalizamos. P, Alfredo tiene neumonía. Q, Alfredo necesita un respirador artificial. Vamos a formalizar, dice, Alfredo tiene neumonía, ¿sí? Pero, ¿qué es el pero? El pero es un I. No necesita un respirador artificial. P y no Q. ¿Sí? La primera oración sería, Alfredo tiene neumonía, pero no necesita un respirador artificial, P y no Q. Entonces, no es cierto que. Entonces, no es cierto que. Negación. Alfredo tiene neumonía o necesita un respirador artificial. Alfredo tiene neumonía, P, o necesita un respirador artificial. Bien, lo hemos formalizado. Simplificarlo. Profe, ¿y cómo lo vamos a simplificar? Para ello debemos conocer las leyes que ya hemos visto hace un momento. Mira, ¿qué era la ley del condicional? ¿Qué hacía la ley del condicional? Vamos, chicos, ¿qué hacía la ley del condicional? Niega el antecedente y, correcto, el segundo lo copia tal cual. Entonces, niego el antecedente, niego el primer paréntesis y el segundo lo copio tal cual. O, y el segundo lo copio tal cual. Ley del condicional. Ahora, ¿qué hace la negación? La negación entra, afecta a cada uno y también afecta al operador. Negación de P, el I lo cambia a O. Negación de la negación de Q, simplemente Q. El O lo mantengo tal cual. La negación entra, negación de P. El O lo cambia a un I, la negación de Q. ¿Qué tenemos ahora aquí? Ley de absorción, me dice. A ver, vamos a ver. Antes de la ley de absorción hay algo más, asociativa, ¿no? O y O. Cuando las operaciones son las mismas, yo puedo agrupar como mejor me convenga. Correcto, Cintia. Cuando las operaciones son las mismas, yo puedo agrupar como mejor me convenga. Voy a agrupar el Q con todo lo que está en el otro lado. Entonces tendríamos lo siguiente. Negación de P, O, y este Q lo asocio con el paréntesis. Q, O, paréntesis. ¿Y qué estoy obteniendo aquí en esta asociación de Q con paréntesis? Operaciones contrarias, un elemento y su negado. Operaciones contrarias, un elemento y su negado. Entonces tendríamos QO, copio lo que está afuera, QO, lo que me falta, no P. Esto de aquí descarga tal cual. ¿Y ahora qué sucede? Me dice que si hay absorción. ¿Cómo son las operaciones? Las operaciones son las mismas. Cuando las operaciones son las mismas, yo puedo agruparlo como mejor me convenga. ¿Quién agruparé con quién? Vamos, salen un solo paso más. Las operaciones son las mismas. Ah, no P con no P, profe, los agrupo. No P o no P, ¿qué me dará? No P o no P, rojo o rojo, ¿qué me dará? Rojo o rojo. Rojo, en este caso, no P. No P o Q. Ahora, ¿quién de tus alternativas es no P o Q? ¿Quién de tus alternativas es Alfredo no tiene neumonía o necesita un respirador artificial? La primera no lo es. Alfredo tiene neumonía o no necesita un respirador artificial. En la segunda,
Alfredo no tiene neumonía, pero es un I, necesita un respirador artificial. Y Q tampoco es. Si Alfredo tiene neumonía, P, entonces necesita un respirador artificial. Pero recuerda que hace el condicional. Niega el primero, enlace O y copia el segundo. Negación de P o Q. Ya lo encontramos. Ya encontramos la respuesta que está en la alternativa C. A ver, Cintia, Milagros, la absorción. No hemos usado absorción, hemos usado asociación. Ah, claro, claro, se pudo haber cogido el no P. Sí, 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 Cintia. Y salía más rápido incluso. Ajá, sí, profe. Sí. Correcto, Cintia. A ver, lo hacemos como nos menciona Cintia. Vamos a mostrar lo que Cintia nos está diciendo. Voy a copiar esto un momentito. Voy a copiarlo hasta acá. A ver, lo que Cintia nos decía era lo siguiente, ¿no? Estábamos, a ver, más o menos aquí. Y, a ver, esto no está. Entonces, aquí, ¿qué hacía, qué hacía el condicional? Niega el primero, enlace O, copia el segundo. ¿Sí? Ya está. La negación entra, entonces tenemos negación de P, el I lo transforma a O, negación de la negación de Q, simplemente Q, ¿sí? O la negación entra, negación de P, este es un O, lo transforma en un I, negación de Q, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que se visualiza aquí? No P, O, Q, O, todo este paréntesis. No P, O, Q, O, todo este paréntesis. Como es asociativa, yo puedo asociarlos como mejor me convenga. Entonces, dejo el Q acá afuera, Q, O, y voy a asociar estos de acá. Vendría entonces, no P, O, no P y Q. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí adentro? Aquí adentro, ¿qué sucede? Elemento repetido, operaciones contrarias. ¿Lo visualizan? Elemento repetido, operaciones contrarias. ¿Quién me quedaría? No P, el elemento repetido. Y por aquí, QO. ¿De dónde sale el N y el O? Fabricio, Ramsés. A ver, tenemos aquí nosotros la ley del condicional. ¿Qué es lo que dice la ley del condicional? Ahí estamos utilizando ello, Fabricio. Cuando tú tienes P y Q, esto es lo mismo que escribir no P, ¿sí? Perdón, lapsus. Cuando tienes P, entonces Q, esto es lo mismo que escribir no P o Q. Entonces de allí está saliendo el no y el O. Cuando yo tengo este entonces, aparece este no y aparece este O. Cuando yo tengo ese entonces, aparece ese no y aparece ese O. Ahora sí, Fabricio. Ok, bien. Entonces tenemos ahí otra manera de resolverlo y llegábamos a la misma respuesta. Vamos con el ejercicio 4 en la diapositiva.
Determine en cada caso si la proposición es una tautología, contradicción o contingencia en el orden indicado. Pedro estudia y trabaja, pero no trabaja. Se me va la voz, chicos. O no es cierto que Pedro estudia. Vamos a ver. Mira, vamos a poner que P, Pedro estudia. Vamos a decir Q, Pedro trabaja. Entonces, cuando tenemos Pedro estudia y trabaja, Pedro estudia y trabaja sería P y Q, P y Q, pero no trabaja. El pero es un I, no trabaja sería Q. Bien, Pedro estudia y trabaja, pero no trabaja. Pero no trabaja, no Q. Punto y coma me da un cierre de toda la idea, por lo tanto cierro esto a grupo. O no es cierto que Pedro estudia, o no es cierto, es falso que Pedro estudia, negación de P. Ahora, ¿qué hacemos con esta situación? Mira, acá tienes Q y no Q. Es y no es. Hace un momento lo vimos eso. Q y no Q. Es y no es. A ver, chicos, no se desconcentren, no se desconcentren. No lo desconcentre, Cindy. Es y al mismo tiempo no es. Q y no Q. ¿Cómo es, chicos? Falso. Falso me quedaría falso o no P. Falso o no P. ¿Y cómo sería falso o no P? A ver, haz tu tablita en un costadito. Falso o no P. ¿Cómo sería el resultado de falso o no P? No P, profe. Correcto, es no P. Correcto, Cintia. No P. Vamos con la segunda. Mira, eso es una contingencia. Cuando aparece un no P, una proposición, es una mezcla de verdaderos y de falsos, lo llamamos contingencia. En la siguiente, ¿es falso qué? ¿Es falso qué? Negación. Pedro trabaja ya que estudia. Pedro trabaja ya que estudia. El ya que, el puesto que, el debido a que, ya sabemos que es un condicional, pero está escrito de manera inversa. Entonces sería, Pedro estudia, entonces Pedro trabaja. Pedro estudia, entonces Pedro trabaja. Hay un punto, se cierra la idea. Sin embargo, es un i, Pedro trabaja. Pedro trabaja es un Q. Nuevamente, ¿qué hace el condicional? ¿Qué hace el condicional? Niega el primero, enlace O y copio el segundo. ¿Sí? Niega el primero, enlace O, copia el segundo. Profe, pero te estás olvidando de esta negación. La negación entra, lo regresa a ser P, el O lo va a transformar a un I y tendríamos la negación de Q. La parte exterior sigue siendo un IQ. Y lo que tenemos aquí, la misma operación. Como es la misma operación, puedes agruparlos como mejor te guste. Q y no Q. Es y al mismo tiempo no es. Falso. Eres y no eres. Eso sería falso. Falso y algo. También falso. Correcto, Cintia. Falso y algo nos daría falso. Cuando es falso, lo llamamos contradicción y lo representamos con la letra T invertida. Para la tercera, Pedro no trabaja dado que estudia. Dado que el puesto que ya sabemos que es un condicional invertido. Pedro estudia, entonces Pedro no trabaja. O Pedro estudia. O P. Ya sabemos que hace el condicional. Niega el primero, enlace O y copio el segundo. Niego el primero, enlace O, copio el segundo. Vuelvo a copiar el segundo. El de acá, el OP. Las operaciones son las mismas. O. Cuando la operación es la misma, yo puedo agruparlos como mejor me convenga. Entonces, ¿qué me va a quedar? P o no P. ¿Eres o no eres? Como me dijeron hace un momento. ¿Eres Verdadero. o no eres? Correcto. Verdadero. La respuesta sería una tautología. El orden en el que han aparecido entonces sería
contingencia, contradicción y tautología. La respuesta en la alternativa A. Correcto, Cintia. Yo creo que Cintia Sobrado ingresa. Tómale el pantallazo por si gustas. Si Dios me escuchara. Bueno, a veces me escucha. Vamos con el ejercicio 5. Mira, dadas las proposiciones, Roger es ingeniero, Roger es profesor. Simplifique la siguiente proposición y determine su equivalente. Voy a hacerlo esto voy a hacerlo esto en pizarra porque está más, hay una manera más rápida de poder resolverlo. Aquí lo han puesto un poco extenso, así que vamos a llevarlo a la pizarra. Sale la C, correcto. Correcto, muy bien. Mira, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos P, entonces Q, entonces no P, entonces no Q, cierra el corchete y no Q. Sabemos qué hacía el entonces. ¿Qué hacía el entonces? ¿Qué hace el condicional? Niega el primero, enlace O, copia el segundo. Aquí lo mantengo esto de acá. ¿Qué hace el condicional? Niega el primero. Niega a la negación de P, P, enlace O, copio el segundo. ¿Cierto? Ahora, y por aquí esto descarga tal cual. Ahora, ¿qué hace este entonces? Este entonces de aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Niega el primero. Niega el primero. Enlace O y copia el segundo. Ya está. Correcto, niega otra vez. Ahora, ¿esta negación qué va a hacer? Esta negación que está aquí afuera entra, afecta a cada uno y también afecta al operador. Negación de la negación de P, P. El O es un I, negación de Q. O, por aquí, P, O, no Q. Cierro el corchete. Profe, ¿se olvidó del último? Sí, me estoy olvidando del último. Este descarga. I, no Q. I, no Q. Ya está. ¿Y ahora qué? Mira, a ver, observemos aquí. ¿Qué es lo que se tiene aquí? Paréntesis, ¿sí? A ver, vamos a escribirlo bien, no salió bien. Paréntesis, O, P, O, no Q. Cuando las operaciones son las mismas, ¿qué puedo hacer? Cuando las operaciones son las mismas, ¿qué puedo hacer? Vamos, chicos, ¿ya se durmieron? ¿Ya se aburrieron? ¿Ya se cansaron? ¿Ya están volando? Cuando las operaciones son las mismas, puedo asociar. Ya, profe, la próxima pre será, voy a asociar estos de aquí. Una vez que he asociado ello, tú tienes que tener tu vista bien hábil. ¿Qué es lo que sucede aquí? Observa. ¿Qué es lo que se está cumpliendo? Tengo el corchete rojo, a ver si todavía no lo ves, ¿sí? O negación de Q y negación de Q. ¿Qué dará por resultado? Absorción, correcto. Negación de Q. ¿Y quién es la negación de Q? ¿Quién era la negación de Q? Q es Roger es profesor. ¿Quién será la negación de Q? Roger no es profesor. La respuesta está en la alternativa C. Tómale el pantallazo por si gustas y continuamos con el siguiente ejercicio.
Hasta plagiando se te hace pesado. Eso es por plagiar, pues. En la 6, mira. No vi la película, pero leí Aún sigues vivo, Boris. No por mucho. No vi la película, pero leí la novela. Entonces, no vi la película ni leí la novela. ¿Es equivalente a quién? A ver, P es vi la película. A Q voy a denominarlo leí la novela, ¿sí? Y vamos a tratar de formalizar la expresión. No vi la película, pero leí la novela. No vi la película sería no P, pero un I, leí la novela. No P y Q sería mi primera parte. ¿Bien? Entonces, sí, Eduardo, dame un momento, luego de las 6. No vi la película, pero leí la novela. No P y Q. Entonces, condicional. No vi la película ni leí la novela. ¿El ni qué es? El ni es un y no. El ni, por lenguaje, ustedes saben que es un y, un no. Y con un no. Y no Q. Entonces, correcto. Es un y más la negación. ¿Qué hace el condicional? Ya lo hemos venido repitiendo varias veces. ¿Qué hace el condicional? ¿Qué hace el condicional? Niega el primero, enlace o copio el segundo. Niega el primero. La negación de todo esto. La negación entra y afecta a cada uno de ellos. Niega a la negación de P, P o negación de Q. El resto se copia tal cual. O negación de P y negación de Q. Mira, ya está en color justamente para que lo observes. Ya está en color para que lo observes. La operación es la misma. Tengo P, tengo O, no Q, tengo O, este paréntesis. Cuando la operación es la misma, puedo asociarlos como mejor me convenga. Asociamos los dos últimos. Sale la B, nos dice Cintia. Entonces, tendríamos por aquí no Q o no P y no Q. Operaciones contrarias, elemento repetido. Operaciones contrarias, elemento repetido. Me quedo con el elemento repetido, no Q. El resto cae tal cual. P o no Q. ¿Quién sería P o no Q? Veamos. La primera es P y no Q. La segunda es leí la novela, en consecuencia vi la película. Q entonces P. La, a ver, esta de aquí es absorción. Si te refieres a ella, Boris. Lo que usamos en el paréntesis celeste era la absorción. Absorción, absorción, se absorbe, se absorbe, absorción. Ah, antes de ella sí es la asociación. Antes de la absorción usamos la asociación porque los operadores... En la B, mira, en la B, ¿qué sucede? Leí la novela, en consecuencia vi la película. Q, entonces P. Leí la novela, entonces vi la película. ¿Qué hace él entonces? Niega el primero, enlace O, copia el segundo. ¿Lo puedo cambiar de orden? Sí. En el O lo puedo cambiar de orden, puedo conmutar. Tendría P o no Q. Justamente lo que ya habíamos encontrado. Entonces mi respuesta estaría en la alternativa B. C y D, de todas maneras, los expresamos. No vi la película y no leí la novela, P y no Q. Vi la película y leí la novela, P y Q. La respuesta en la alternativa B. En el I y en el O, Gerardo. En el I y en el O. En el I y en el O funciona la conmutativa. Tómale el pantallazo a las 6.
Me pidieron hace un momento que vuelva a poner esta de aquí. A ver, lo tienes allí. Volvemos entonces a la diapositiva con el ejercicio 7 ya. A ver, no se visualiza todavía, ¿no? A ver, vamos a ver ahora. Ahora sí se visualiza. Bien. Dice, María estudia o trabaja, pero si no estudia, entonces trabaja. En consecuencia, María no trabaja. Jefferson nos dice que sale la D. María no trabaja. Veamos si es que es cierto. P, María estudia. Q, María trabaja. El enunciado nos dice, María estudia o trabaja. Eso sería P o Q, un O débil, P o Q. Pero es un I. Si no estudia P, entonces trabaja, entonces Q. Un punto y coma me cierra toda esa idea. Punto y coma me cierra esa idea. En consecuencia, entonces, María no trabaja. Entonces, no Q. A ver, tenemos condicional. Ley del condicional, que le gusta, si ya te has percatado, le gusta bastante a San Marquitos la ley del condicional. Niego el primero. Enlace O, copio el segundo. Dentro de este condicional, niega el primero, P. Enlace O, copio el segundo. Y date cuenta qué sucede dentro de este corchete. P o Q y P o Q. Paréntesis y paréntesis. ¿Quién será el resultado de paréntesis y paréntesis? No es necesario agrupar. No te compliques, Cintia. Paréntesis y paréntesis. ¿Quién será el resultado? Paréntesis, correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener por aquí? La negación del paréntesis, porque hay una negación delante, o no Q. Entonces, ahora, la negación entra, tendríamos negación de P y negación de Q, o negación de Q. Y aquí ya lo tenemos fácil. Operaciones contrarias. Operaciones contrarias, elemento repetido. Operaciones contrarias, elemento repetido. ¿Con quién me quedo? Absorción, Boris, correcto. Con el elemento repetido, que sería no Q. ¿Quién es no Q? María no trabaja. La respuesta en la alternativa D. Tómale el pantallazo para poder pasar a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Dice, dadas las siguientes proposiciones, Luis trabaja en el taller ya que no estudia en el colegio. Luis estudia en el colegio, sí, solo sí, trabaja en el taller. Ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es verdadera? E, Luis trabaja en el taller. Q, Luis estudia en el colegio. Negación de Q, entonces P sería la primera. Luis trabaja en el taller ya que no estudia en el colegio, el ya que, el puesto que no estudia en el colegio, entonces trabaja en el taller. Y ya sabemos que hace el adicional, niega el primero, se transformaría en Q, o copio el segundo, P. La siguiente proposición dice, Luis estudia en el colegio, sí y solo sí trabaja en el taller. Q, sí, solo sí, P. Elaboramos tablas de verdad y observamos
que solamente tienen el mismo valor, verdadero, verdadero, cuando los demás valores son distintos, ¿no? Son siempre distintos. Tienen el mismo valor de verdad cuando ambas, cuando P y Q, son verdaderos. Entonces, de la tabla, P es equivalente a Q y Q es equivalente a verdadero. Solamente en ese caso, en el caso de que P es verdadero y Q es verdadero, tienen los mismos valores. Entonces, para la primera, te dice, Luis no estudia en el colegio. La negación de Q, la negación de un verdadero, es falso. Luis estudia en el colegio y trabaja en el taller. Luis estudia en el colegio y trabaja en el taller. P y Q, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. En la tercera, Luis no trabaja en el taller. La negación de un verdadero, la negación de un verdadero es un falso. Para la cuarta, o, verdad o verdad. Cuando te dicen el o, muerto, ¿pueden ser los dos iguales? ¿Pueden ser los dos verdaderos? No, falso. Entonces, ¿cuál es la proposición que era verdadera? Solamente la B. Luis estudia en el colegio y trabaja en el taller. ¿Toda la 8 o qué parte en especial, Boris? Todo. Ok, ok. A ver, mira, vamos a hacer 9 y 10 y repito la 8 porque el tiempo nos apremia, ¿sí? Si te das cuenta, nos quedan 8 minutos casi. Entonces hacemos 9 y 10, ¿sí? Y luego repetimos la 8, si es que nos alcanza el tiempo. Mira, las edades de 5 niños son 3, 4, 5, 6 y 7 años. En referencia a estos 5 niños, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. La parte de cuantificadores. Existe un niño cuya edad por lo menos es un año mayor que el resto. ¿Existirá algún niño cuya edad sea por lo menos, como mínimo, un año más que todos los demás? Existe. Cuando te dicen existe, debes encontrar uno. Existe, debes encontrar uno. ¿Existe un niño? Sí. ¿Quién? El niño que tiene 7 años. ¿Es por lo menos un año mayor que todos o no? Vamos, chicos, vamos. ¿Existe un niño cuya edad por lo menos es un año mayor que el resto? No existe, nos dice Kevin. ¿Y dónde dejas al niño que tiene 7 años? El niño que tiene 7 años. Existe un niño cuya edad sí existe. ¿Quién? El que tiene 7 años. ¿Por qué? Es mayor en un año, al menos en un año, que el resto de los demás. Es mayor que el que tiene 6 en un año, es mayor que el que tiene 5 en 2 años, es mayor que el que tiene 4 en 3 y es mayor que el que tiene 3 años en 4 años. ¿Existe? Sí existe. Para todos los sí que están en M, sí. Para todo el resto, sí. Que sea mayor o igual que uno, sí. ¿Quién? Es el X igual a 7. Si escogemos cualquier par de niños, la suma de sus edades es mayor que 6 años. A ver, coge cualquier par de niños. ¿Siempre la suma de sus edades va a ser mayor que 6? Menores, ¿no? Tomando los menores, 3 y 4. ¿7 es mayor que 6? Sí. Sí, se cumple que es mayor que 6. Y la tercera, dentro de 2 años todos tendrán más de 5 años. Dentro de 2 años todos tendrán más de 5 años. Falso, ¿por qué? El que tiene 3 dentro de 2 años va a tener 5. ¿Tiene más de 5? No tiene más de 5. ¿Sí? Con X3,
X3 más 2 es 5. ¿5 es mayor que 5? No. Entonces, no se cumple con todos. Acá nos dice para todos. No se cumple para todos. Para el X igual a 3, no se está cumpliendo. Por lo tanto, la proposición sería falsa. Vamos con el ejercicio 10. Aquí tendríamos la respuesta en la D, como ya me lo habían mencionado. Y para la pregunta 10, nuevamente de cuantificadores. Flavio le ofrece a su hermano Claudio 5 soles por cada proposición verdadera y 3 soles por cada proposición falsa que encuentre acertadamente en las proposiciones mostradas, siendo n el conjunto universal para las variables x e y. Es decir, mi x y el y, x e y, son números naturales. Para todo número natural, que dice aquí, en la primera, para todo número natural, ¿existe otro número natural tal que ese triple sea menor o igual que y? Para todo, te dice aquí, ojo, para todo número natural, ¿existirá otro número tal que su triple sea menor o igual que ese número? Sí existe. Sí existe un número. Sí existe. ¿Quién? El cero. ¿Qué pasa con el cero? Existe. 3 por cero, cero. Cero es menor o igual que todo número natural. Sí. El cero es menor o igual que todo número natural. Sí existe entonces. ¿Quién existe? Existe el cero. Para todos los naturales, para todo y natural, existe el cero. Para el uno, para el 2, para el 3, para el propio cero, existe el 3 por cero menor o igual que cero. Los naturales comienzan desde cero. Los naturales comienzan desde cero. San Marcos considera al cero natural, ¿sí? Para San Marcos, el cero es natural. Para la UNI también, creo que son pocas las universidades que ya no lo consideran natural. Para la siguiente, te dice, para todo X y para todo Y, es decir, para todos los números naturales, X más es mayor que X por Y. Falso. ¿Quién no cumple? Si me dices falso es porque hay uno que no cumple. ¿Quién no cumple? Correcto. El cero es el que nos fastidia, ¿no? El cero es el que nos fastidia. ¿Cero más cero es mayor que cero por cero? No. ¿Cumple para todos? Ya es la tercera vez. El cero es natural. El cero es natural. Y para la tercera, dice, para todo X natural, existe un número Y tal que sea diferente, ¿sí? Existe un número Y tal que sea diferente de 2 por X. Mira, ¿qué pasa si I es uno? Correcto. Entero positivo comienza desde el uno. Entero positivo comienza desde el uno. Naturales comienzan desde cero. Entonces, para todo X natural, ¿existe un Y que sea diferente de su doble? Sí. Para todos sí existe ese Y. ¿Quién? El Y igual a uno. Sí, existe. El Y igual a uno con I igual a uno va a ser diferente del doble de cualquier número. Por lo tanto, es verdadero. Te dice 5 soles por cada verdadera y 3 por cada falsa. 5 soles por cada verdadera y 3 por cada falsa. ¿Cuánto recibirá de propina entonces? Correcto. Dos verdaderos y uno falso. Claudio recibió 13 soles. Bien, entonces la respuesta está en la alternativa D. Te proyecto las respuestas de los ejercicios propuestos.
¿sí? Tenemos las respuestas de los ejercicios propuestos para que le tomes el pantallazo. Recuerden, chicos, cualquier consulta tienen el multichat, ¿sí? En el multichat tenemos profesores a cargo para responder también todas las consultas que obviamente van a ir quedando, ¿no? A ver, Cintia, muchas gracias, Cintia, muchas gracias. Y sí, estoy un poco perdido en los días. Bien, chicos, espero que la clase haya sido de su agrado, ¿sí? Yo sé que la primera clase es un poquito traumatizante para muchos, sobre todo para los que se están preparando por primera vez, ¿sí? Estudiar bastante, chicos, practicar bastante, ¿sí? Desearle la encuesta. Ah, bueno, ¿quieres encuestarme? Bueno, si quieres encuestarme no hay ningún problema. Si quieres jalarme, ahí está. Aprovechen jalarme. No hay F, no hay F. Sí, feliz Navidad para todos, chicos. Feliz Navidad para todos. Pásenla bonito, pásenla en familia, diviértanse, diviértanse sanamente. ¿Sí? Dejo ya de compartir, dejo de compartir y finalizo la sesión. Nos estamos viendo el 30, chicos. El 30, nuestra siguiente clase. Un pantallazo a todos los ejercicios. Ya estamos fuera de tiempo. Ese es el problema, es que luego me sancionan porque ya me estoy excediendo del tiempo. Donato, lo que te va a quedar es visualizar el video, ¿sí? Eso es lo que va a quedar. Sí, Boris, voy a estar en reforzamiento, pero no sé en cuál de las aulas. Bien, chicos, feliz Navidad, nos estamos viendo. Finalizo, cierro toda la sesión.